Shalom Haverim. Aquí Ruth Berkovix, la profe de Cábala. Terminé recientemente de investigar lo que muchos de ustedes me pidieron acerca del péndulo y del péndulo hebreo. Quiero hacer o tomar algunas definiciones, ir desde lo más básico hacia lo más complejo, para que podamos entender qué es y cómo funciona. Entonces, tomé algunas definiciones sacadas de la red, de internet, para que tengamos claro los conceptos. La utilización del péndulo está asociado a la radiestesia. Entonces vamos a buscar qué es la radiestesia. La radiestesia es una actividad pseudocientífica que se basa en la afirmación de que los estímulos eléctricos, electromagnéticos, magnetismos y radiaciones de un cuerpo emisor pueden ser percibidos y en ocasiones controlados por una persona a través de artefactos sencillos mantenidos en suspensión inestable como un péndulo. El péndulo supuestamente amplifica la capacidad de magnetorrecepción del ser humano. Sobre el péndulo hebreo hablaremos en este video, así que te pido que te quedes hasta el final, te suscribas a mi canal Cábala Influencer y le des un toque a la campanita para enterarte de los próximos videos. Durante la investigación me enteré de cosas muy interesantes. Por ejemplo, el péndulo hebreo fue originalmente recreado, o sea que ya había sido creado por alguien, pero esa fuente original no la encontré, por Jean de la Foyer. El péndulo se envuelve en palabras hebreas que ayudan inmensamente en investigaciones avanzadas. Esta ciencia fue denominada radiestesia cabalística. Esta es una definición. Encontré otra definición. El péndulo hebreo fue originado por el francés Pierre Gély, un radiestesista francés a comienzos del siglo XX. El péndulo hebreo lo conforma un cilindro de madera natural de haya atravesado por un cordón blanco de material natural con topes a los extremos. Esto, son definiciones que he encontrado a lo largo de la investigación que hice, pero esto no me está explicando ni cómo funciona ni de qué se trata. De hecho, he visto algunos péndulos armados con corchos y letras hebreas pegadas alrededor y unas tarjetitas con frases mal traducidas que supuestamente indican alguna cosa en especial. Quiero explicarles algo para que quede bien clarito. Este es un canal de Cábala hebrea. Yo enseño y practico Cábala hebrea, de tal manera que aquello que no tenga una fuente hebrea no corresponde a lo que es la Cábala hebrea. De tal manera que estas definiciones que hemos visto y las fotos o las imágenes que vemos de las distintas variedades de péndulos, entre comillas, hebreos, no forman parte de la Cábala hebrea. Pueden ser alguna otra cosa, un experimento, pueden pertenecer a alguna otra ciencia que yo desconozco, pero no son Cábala hebrea. Pero claro, la investigación no queda ahí. Por supuesto, hay un péndulo hebreo desde fuentes hebreas cabalísticas muy serias relacionados con lo que es la Cábala Masit, de lo que podés ver un video aquí arriba. Esta explicación que trae efectivamente el péndulo hebreo tiene un sentido importante, y es que el trabajo es la comunicación entre el ser superior y el ser inferior. Está relacionado con el electromagnetismo microcósmico, es decir, cerebral, mental de cada persona, con el electromagnetismo del globo terrestre. De tal manera que cuando hacemos un trabajo de radiestesia o con el péndulo hebreo, van a haber factores y van a haber parámetros muy puntuales que debemos tener en cuenta y que tenemos que considerar si queremos hacer un trabajo serio dentro de lo que es la Kabbalah Mahasit.
Así es como encontramos al rabí Moshe ben Mordejai Zacuto, de 1620 a 1697, que fue un renombrado cabalista, que escribió una enciclopedia enorme que se llamó Shorashei Hashemot, Sefer Shorashei Hashemot, es decir, el libro del origen de los nombres de Dios. Esta es una enciclopedia que se utiliza hasta hoy en día con los nombres de Dios. Pero aquí en este libro, ¿qué hace Zacuto? Explica en detalle cómo se arma, cómo funciona y para qué sirve el péndulo que podríamos denominar hebreo porque viene de fuentes hebreas. En Shorashei Hashemot, sección 5, Simán 66a, el rabí Zacuto da instrucciones completas de cómo armar y utilizar un péndulo basado en un nombre específico que proviene del Salmo 51.8. Ese nombre es un nombre de Dios, es un acróstico, es un Rashei Teivot, que es, proviene de la técnica de gematria que se denomina acróstico o letras iniciales. Sobre la gematria vamos a hacer otro video. Pero aquí en particular vamos a leer el Salmo 51.8 a ver de qué se trata. El Salmo dice: He aquí que deseas la verdad en lo íntimo. Haz pues que yo conozca la sabiduría en lo íntimo de mi corazón. Vamos a leer el texto en hebreo y dice: Hen emet hafatzta betuhot ubesatum chochma todieni. Que efectivamente la traducción está bien, tiene sentido. He aquí que deseas la verdad en lo íntimo, haz pues que yo conozca la sabiduría en lo íntimo de mi corazón. Es un pedido en donde le estamos solicitando a la divinidad que nos envíe sabiduría y conocer la intimidad de nuestro corazón. Y es este el versículo y el acróstico del cual se va a extraer un nombre divino para meditar o contemplar mientras uno se ejercita con el péndulo hebreo. Luego de la lectura del Salmo 51, versículo 8, el rabí Zacuto dice literalmente: su poder, el poder del péndulo, es saber lo que será y todo lo que tú quieras. O sea, esto es Kabbalah Maasit en profundidad. Nos está diciendo que el péndulo nos va a decir o nos va a revelar todo aquello que nosotros querramos saber, ni más ni menos. Muy bien, ¿cómo se arma este péndulo? Para armar este péndulo necesitamos un anillo de oro que no tenga ni engarces ni grabados y le vamos a pasar un hilo de lino blanco y lo vamos a anudar. No hay instrucciones específicas acerca de cómo debe ser hecho el nudo. Y esto lo digo porque, por ejemplo, en lo que es el tzitzit, que son los flecos que cuelgan del talit, del manto de oración, los nudos tienen que amarrarse de una manera muy especial. En este caso no hay instrucciones específicas, con lo cual un nudo cualquiera bastará. Pero al mismo tiempo ese hilo debe amarrarse o debe colgar del dedo índice de la mano derecha. El dedo índice de la mano derecha le corresponde la sefirá del árbol de la vida, Jochma o sabiduría. De tal manera que estamos intentando conectar una sabiduría con otra, una sabiduría macro, más grande, macrocósmica, con una sabiduría microcósmica. El anillo entonces debe colgar del dedo y además abajo debe haber un bol de cobre. Este bol de cobre junto con el anillo, tanto el oro como cobre, son conductores del electromagnetismo, de tal manera que ya podemos ir infiriendo cómo viene este trabajo, entendiendo de qué manera el péndulo nos va a dar eventualmente una respuesta. En ese momento, con el péndulo colgando del dedo, se debe enfocar internamente en los pensamientos o preguntas de aquello que uno busca. Y se debe decir: si mi respuesta es tal y cual, entonces el anillo se moverá de norte a sur.
Si mi respuesta es tal y cual otra, entonces el anillo se moverá de adelante hacia atrás o de este a oeste. Le estamos dando instrucciones al anillo, al péndulo, para que se mueva según el tipo de respuesta que hay en mi ser interior, en mi inconsciente, en mi mente, que se va a conectar con la mente superior. Luego de concentrar el pensamiento, ya sea en el Salmo 51.8 o en la pregunta que tenemos que hacer, el anillo va a comenzar a moverse. Pero no debe ser imperceptible el movimiento tiene que verse muy bien, el movimiento tiene que poder comprobarse de lado a lado, incluso el anillo puede tocar los bordes del bol y eso nos da una idea de que este trabajo, esta técnica se está haciendo adecuadamente. No vale mover el brazo, no vale mover el dedo para hacer de cuenta que se está moviendo y que yo estoy obteniendo la respuesta que quiero obtener desde mi ego. No, nos quedamos quietos, relajados, esperando que el anillo se mueva. Dice específicamente el libro de Zacuto, Yorashei Hashemot, en esta explicación de péndulo hebreo, que si el anillo no se balancea lo suficiente para conseguir una respuesta clara, se debe recitar: yo invoco al péndulo en nombre de Adonai, Dios de toda la creación. Adonai, el que reprende al mar y lo seca, y que sacude la tierra de su lugar hasta que tiemblan sus bases. Por el poder de él que se halla sobre los querubín, Dios de Israel es su nombre. Muévete con vigor, muévete inmediatamente. Muchos recitan permanentemente el versículo 8 del Salmo 51 de memoria hasta obtener respuesta. Es muy importante permanecer quieto y quedarse en silencio. Rabbi Zacuto concluye que mientras se lleva a cabo este procedimiento, también se puede contemplar el nombre sagrado que proviene del Rashei Teivot o del acróstico de este versículo. Aquí podemos ver cómo extraemos las letras iniciales de cada palabra del versículo 8 del Salmo 51 para formar un Shem que supuestamente traerá la respuesta a nuestra pregunta. Ese Shem se lee con las vocales con las que viene directamente en el versículo, por lo tanto el nombre o el Shem será Heyejabaujato. Heyejabaujato, que proviene de Hen Emet Hafatzta Betuhot Ubesatum Jochmato Diani. Esto, cuando uno está practicando esta técnica, debe aprendérselo de memoria, ya sea el Salmo, el versículo 8 de memoria o el Shem. Aprendérselo de tal manera que uno no tenga que desconcentrarse leyendo las letras hebreas, acordándose de cómo era, sino concentrado efectivamente en la pregunta que requiere respuesta. Es decir, la respuesta va a venir a través del péndulo, no va a venir a mi cabeza. Lo que hay en mi cabeza es exclusivamente la pregunta y me concentro directamente en ella para obtener la respuesta bien clara, bien evidente. Obviamente que lo ideal es primero probar a ver qué sucede. Entonces nos vamos a sentar en un lugar tranquilo, donde no seamos molestados, donde podamos hacer unas respiraciones y relajarnos, donde podamos ir diciéndole a la mente y al cuerpo que vamos a hacer este ejercicio y intentando formular una pregunta de algo que no sea tan importante, algo que no tenga que ver con la vida o con la muerte, que no tenga que ver con la salud, sino con cosas pequeñas, de tal manera que primero nos sirva para darnos cuenta que esta técnica efectivamente tiene sentido para nosotros y además las preguntas más grandes no se responden a través de Kabbalah Maasit.
Las preguntas más grandes tienen otro tipo de respuestas. Es importante que entendamos que esto hay que hacerlo con varios intentos, porque cuando uno está despierto, la mente tiene muchos filtros, muchas redes que nublan de alguna manera esta recepción, la recepción electromagnética. Esto se trabaja, también es un tema de práctica. Una y otra vez se puede probar a ver qué sucede. Si hemos obtenido la respuesta, entonces vamos a decir una plegaria de manera de agradecer por la respuesta que hemos recibido. Siempre tenemos que estar agradecidos. Y cuando no sucede nada, no pasa nada. Es decir, no todo es para todos. Hay técnicas que sirven para algunas personas sí y para otras personas no. Hay personas que tienen y transmiten un nivel de electromagnetismo mucho más elevado que otras y esto no quita ninguna capacidad ni agrega ninguna virtud específica. Cada uno viene preparado al molde de la energía que puede contener. De tal manera que esta técnica puede servir para algunos sí y para otros no. Mientras llevamos a cabo este ejercicio, podemos repetir varias veces en forma de mantra He-Ye-Ya-Ja-Ba-U-Ja-To, He-Ye-Ja-Ba-U-Ja-To, como si fuera una mantralización dentro de lo que es la Kabbalah meditativa, para ver qué sucede. Nosotros estamos siguiendo las instrucciones precisas de Sakuto. Pero esto no significa que no podamos explorar a ver qué nos sucede con otras cosas. Y por supuesto hay que aceptar el resultado de lo que sale. A veces puede salir un resultado que nosotros no esperábamos, no teníamos esa expectativa, pero atención, la respuesta tiene que ver con nuestro inconsciente, con nuestro ser superior. Esa respuesta viene de un área mucho más sabia, por eso aquí está mencionada la palabra Jochma, por eso se utiliza el dedo índice de la mano derecha, en donde nosotros no tenemos cabida desde nuestra propia humanidad, es decir, quizás podemos vislumbrar alguna cosa de sabiduría en algún sueño o tenemos algún destello, pero aquí estamos hablando de algo muy, muy profundo y muy, muy sagrado. Bueno, espero que les haya gustado este video, que hayan comprendido la explicación. Me gustaría que me cuenten sus experiencias, cómo les fue con el péndulo aquí abajo. Recuerden que soy Ruth Perkovics, la profe de Cábala. Este canal se llama Cábala Influencer. Acordate de suscribirte y de darle un toque a la campanita para ver los próximos videos. Nos vemos en el camino. Shalom.